Buen día, estudiantes del Colegio Portugal, grado octavo. Para el día de hoy tenemos en Ciencias Sociales el tema Economía, Mercado y Sistema Tributario. Bueno, es un tema muy importante porque tiene que ver con nuestro diario vivir. El tema de los impuestos es un tema que está relacionado con las actividades que todos los días realizamos. Cuando vamos a la tienda, pagamos impuestos. Cuando compramos artículos en supermercados, cuando tenemos propiedades, cuando vendemos las propiedades, cuando necesitamos un documento público, cuando se tiene un ingreso directo, cuando se envía dinero por medios electrónicos, cuando se trae dinero del exterior, siempre que haya un movimiento económico por el sistema financiero, se da un control sobre ese dinero, de manera que el gobierno tiene impuestos en los cuales se beneficia de los movimientos económicos que nosotros realizamos. Por eso es tan importante el tema. En este tema, el texto o el contenido que tienen que trabajar, pues está distribuido en grandes bloques y a partir de esos bloques hay algunas preguntas específicas. Entonces, la idea es que consignen el tema, lo tengan en sus apuntes y subrayen las características importantes que tienen los impuestos, por ejemplo, en torno al sistema tributario en Colombia encontramos algunos principios que son fundamentales. Por ejemplo, el principio de equidad, que tiene que ver con todos contribuimos y cada uno contribuye de acuerdo a los ingresos que tiene. A eso se refiere la equidad. Se supone que el que más tiene más paga, el que menos tiene menos paga. Eso está dentro de los principios. La eficiencia, que tiene que ver con la forma como se hace el recaudo del impuesto, o sea, que el recaudo del impuesto no genere gastos para el Estado. Eso sería un recaudo eficiente. La progresividad, esto quiere decir que dependiendo de la capacidad de pago, pues se debe contribuir para el sostenimiento del Estado. La no retroactividad, que igual que en los impuestos funciona con las leyes, toda ley tiene vigencia a partir del momento en que se emite y no antes. O sea, no se puede hacer una ley que abarque o ampare algo que sucedió hace años o sucedió ayer. A partir de la vigencia de la ley, y en este caso los impuestos están regidos por leyes, a partir de la vigencia de la ley empieza a ser válido el principio legal y por tanto también aplica para los impuestos. En el caso de los impuestos, algunos impuestos pues se van a aplicar prácticamente de manera inmediata. Por ejemplo, cuando se hace una reforma que tiene que ver con el IVA, el impuesto al valor agregado, o cuando se hace una reforma que tiene que ver con impuestos sobre el manejo del dinero, como es el 4 por mil, ¿sí? Porque son impuestos en los cuales se puede dar una aplicación inmediata de las leyes o principios. Pero no pasa lo mismo con el impuesto a la renta, por ejemplo, porque este impuesto se grava y las leyes que se emitan aplican para el año siguiente, ya que cuando uno paga un impuesto a la renta, lo hace sobre el año anterior. Entonces, si hoy en día se hiciera una reforma al impuesto sobre la renta, pues tendría que aplicarse para el año siguiente. Esas son características de estos impuestos. Vamos a trabajar la primera pregunta que aparece acá. Dice, ¿qué no es coherente afirmar respecto al sistema tributario? Entonces, encontramos pues la información que les acabo de decir acerca de los principios. Los impuestos lógicamente tienen que ver con el sostenimiento del Estado, para eso se cobran. Hay impuestos que son nacionales, otros departamentales, otros municipales,
Esos son los impuestos del sostenimiento del Estado. A medida que vamos avanzando en el tema y vamos leyendo, vamos a poder discriminar cada uno de estos impuestos. La cuestión es que todos, de alguna manera, somos contribuyentes. Contribuyentes quiere decir que estamos pagando impuestos. Por eso les decía, desde el momento en que uno va a la tienda a comprar lo del diario, está pagando impuestos, directa o indirectamente, como sucede acá. Si voy a la tienda, estoy pagando impuestos indirectamente. Hay otros impuestos que uno sabe que le va a tocar pagar algún día, cuando hablamos, por ejemplo, del impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto por estampillas o cualquier situación en la que hagamos movimientos financieros o de dinero, pues vamos a tener que ver seguramente con alguno de estos impuestos. Y para ser contribuyente del Estado, pues lógicamente si son impuestos directos, hay que ser mayor de edad. Y la palabra contribuyente, que es común en este tema, pues contribuyente es el que paga impuestos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder discriminar quiénes somos contribuyentes. En la segunda pregunta, ¿qué tipo de actividad comercial puede facilitar la evasión de impuestos? Bueno, todo lo que esté regulado por el sistema financiero está bien fiscalizado. O sea, siempre que se hace un movimiento donde interviene un banco o donde interviene una red informática, hay control sobre ese dinero por cuenta del Estado. Por eso cuando uno va a hacer mercado y le preguntan el número de la cédula o el nombre de la persona y le hacen una factura a su nombre, el Estado conoce cuáles son nuestros movimientos financieros, conoce en qué gastamos el dinero, conoce cuál es nuestra canasta familiar, todo eso está sistematizado. La única forma en la que se podría evadir un impuesto sería cuando no se desvincula la actividad económica del sistema financiero. O sea, no se hace ni por una red electrónica, ni se hace por medio de un banco. No se hace pagando con tarjeta de crédito o débito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podría suceder que se dé evasión del impuesto, ¿sí? Porque el dinero, al circular de mano en mano, pues no se puede controlar fácilmente y el Estado no podría realizar un control efectivo de esos movimientos económicos. En la tercera pregunta, ¿cuáles son los impuestos indirectos? Bueno, como hemos dicho ya, hay unos directos y otros indirectos. Los directos son los que nominalmente, o sea, a nombre de una persona, toca pagar, ¿sí? Por ejemplo, cuando ha hablado uno del impuesto a la renta, los impuestos para poder hacer un traspaso de una propiedad, ¿sí? Son directos porque están vinculados a una actividad concreta y a personas de manera nominal. Pero hay otros impuestos que los pagamos indirectamente, cuando vamos a la tienda, ya lo hemos dicho, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a una cafetería, a cualquier lugar local comercial, pues estamos pagando este tipo de impuestos indirectos. En la cuarta pregunta, ¿cuál es el ente recaudador más eficiente en relación al control de pagos? Bueno, pues hoy en día el gobierno ha podido sistematizar muy bien el cobro de impuestos, de manera que es muy difícil la evasión de impuestos, y justamente porque cada vez los sistemas electrónicos, el Internet, ayuda mucho más a crear y a consolidar bases de datos donde se hace un cruce de información que hace que evadir impuestos sea cada vez más difícil. Entonces tengan en cuenta eso para poder contestar esa pregunta. Y en la última pregunta, ¿qué impuestos no pagamos directamente como personas naturales? Bueno, aquí hay una distinción entre persona natural y persona jurídica. La persona natural somos todos los ciudadanos somos personas naturales, pero podemos crear personas jurídicas. ¿Cuándo? Cuando nos asociamos, cuando hacemos una empresa, cuando tenemos un negocio. Si usted va a Cámara de Comercio para hacer un registro empresarial o un registro de un negocio, de una tienda, pues tiene que darle el nombre a la tienda y eso ya crea una persona jurídica, ¿sí? Y a partir de eso se hace la distinción entre persona natural y persona jurídica. Entonces la persona jurídica es cuando se paga
por el nombre que se le ha dado a un negocio y por utilizar ciertos servicios que son exclusivos para esos negocios. Yo puedo sentarme aquí a escuchar música y nadie va a venir a molestarme con un impuesto. Pero si lo hago en pleno parque y abro la puerta de la casa y coloco una mesa y empiezo a vender empanadas o empiezo a vender gaseosa, seguramente no voy a estar tan tranquilo porque alguien va a decir, bueno, eso es un negocio y usted tiene que pagar impuestos. Ya nos dirían qué tipo de impuestos pagaríamos si tenemos un negocio, y todos los que tengan negocio pueden preguntar fácilmente a sus padres qué impuestos tienen que pagar para poder tener abierto el negocio. Bueno, espero que aprovechen este tema, que lo lean, que pregunten todo lo que sea necesario y que tengan una excelente semana.